El S. Jiménez, que también está los martes haciendo el segmento de Salteños por el Mundo, quería sacarlo hoy dada la situación especial que está atravesando la República Argentina. S., buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos, ¿cómo andamos? Hola Luchi, buenas tardes para vos, para todos los que nos ven y nos escuchan y bueno, no, muy preocupado, ¿no? Por la situación que nos convoca hoy. Vos decías, me mandaste mensajito temprano, no sé si hoy temprano o ayer a última hora, en donde me decías, yo te pregunté el otro día si el caso Cristina, el caso Vialidad, estaba siendo seguido en Europa, en España, en Cataluña, me decías que no, pero hoy me confirmaste que el intento de magnicidio, el intento de asesinato de la vicepresidenta, está absolutamente en todos los portales de los medios europeos. Sí, sí, es así. Bueno, te mandé el mensaje esta mañana, apenas me levanté, porque por supuesto cuando ocurrió esto yo ya estaba durmiendo y me desperté con un montón de mensajes, obviamente con todas las alertas de los sitios de noticias y me empecé a fijar, ¿no? Si se había hecho eco la prensa internacional sobre este hecho que es totalmente repudiable y por supuesto uno está en contra de todo tipo de violencia, sobre todo cuando tiene que ver con la política. Y bueno, los diarios más importantes de Europa, obviamente lo que es la prensa italiana, francesa, española, del Reino Unido, se hacen eco de este tema. Y lo interesante no es que solamente lo hacen desde el punto de vista de reportar el hecho, digamos, la parte fáctica, sino que también lo hacen dándose eco de qué dicen sus líderes políticos. Porque bueno, hemos escuchado a Antony Blinken de Estados Unidos, obviamente a Sánchez aquí en España, ha habido una repercusión muy interesante porque todos los líderes del abanico grande, ¿no? Lo que es la política en Europa y en Estados Unidos, sin hablar obviamente de Latinoamérica, repudia este hecho. Así que una noticia aquí en Europa por lo menos que ha sido de las primeras 3-4 noticias que se han comentado en todo el día. ¿Te acordás que el otro día yo te consulté en relación a una especie de amnistía generalizada, en relación a ciertas cuestiones políticas? Después muchas veces te hice la pregunta de una especie también de Moncloa criolla. Digo esto porque casi se pasa una barrera en donde podría haber significado cuestiones irreversibles en nuestro país. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿hay posibilidad fáctica, concreta, realista, que en la Argentina se puedan sentar en una mesa los 10 actores más importantes del país, no sé, 2 de medios de comunicación, 2 de empresas, 2 del Poder Judicial, 4 del Poder Político, algún gremio, para poner una especie de lineamientos básicos tendientes a, no sé, tengamos divergencia desde el punto de vista económico, macroeconómico, social, político, un poco más hacia la centro-izquierda, otro poco más hacia la centro-derecha, pero tratemos de, en una especie de acuerdo democrático, no sobrepasar ciertos límites con discursos de odio, con extremos que puedan llegar a ser irreversible la situación? Creo que sí, porque claramente digamos, el diálogo político en la Argentina, y esto hay que ser muy claros, sí existe. Lo que pasa es que no es público, que es otra cosa. Entonces hay una demostración pública de lo que los referentes políticos en la Argentina dicen, pero después hay otra dinámica interna que es privada, que está bien que ocurra, que donde sí se logra tener diálogos, que claramente, por ejemplo, cuando Massa todavía estaba en Cámara de Diputados, se lograron un montón de cosas que tienen que ver con consensos, quizás fueron por leyes muy, digamos, limitadas, pero sí se lograron hacer desde el punto de vista de la comunicación y el diálogo. Yo creo que es posible lo que planteas, lo que yo creo que es difícil es hacerlo en un contexto donde lo que pasó anoche, yo creo que es de alguna manera traspasar la línea del consenso que la violencia en la política no tenía lugar. Me parece que es un poco irrelevante el personaje que se acerca y hace ese intento de magnicidio, porque ya anteriormente en todo el espectro político había mucha violencia, sobre todo con el contenido que se dice de manera pública. Entonces, hay que corregir lo uno para encauzar lo otro y claramente creo, como venimos diciendo hace mucho tiempo,
que ese resultado tiene que ser en acuerdos macro para la Argentina, incluida este tema de convivencia política, pero un poco también más allá de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Bueno, que me parece la justicia tiene que ser un tema de política pública. Me parece la causa de vialidad es un espectro de lo que hay que ver, y lo comentábamos el martes, que fue hace pocos días, de cuánto esto repercute en la vida nacional. Entonces, es posible, pero es necesario volver a hacer una reflexión y decir claramente al público argentino, a todos los ciudadanos, cuáles son los límites. Anoche yo creo que ese límite se cruzó. Sí, más allá de la situación dramática y lo que podría haber significado en la práctica que se haya llevado adelante un magnicidio, ni me quiero imaginar no solamente la imagen del disparo efectuado a tan poca distancia, sino toda la consecuencia social y política y la conmoción y lo que... No, ni me quiero imaginar, pero yo quería resaltar también la vocación responsable del 90-95% del arco político y del arco mediático en salir a repudiar rápidamente, en solidarizarse también. Si bien después ya la agenda a las 3 horas ya pasó a ser el feriado, si feriado o no, digo, salvo algunas excepciones lamentables de personajes mediáticos que llegaron a la política o de la presidenta del PRO, en general, bueno, en Salta, lamentablemente, liendo, haciendo anclaje en teorías conspiranoicas, en una cuestión de armada para victimizarse, lo que piensan, hablándole me parece al submundo oscuro de las redes sociales, pero hubo una respuesta en bloque de los medios de comunicación, hasta del Poder Judicial, de las instituciones deportivas, los clubes, y casi toda la política, ¿no? Sí, está muy bien, pero también creo que aquellos personajes, sobre todo que tienen una responsabilidad institucional, me parece que ya estamos en un proceso en la Argentina que hay que decir nombre y apellido. Creo que Patricia Bullrich, siendo presidenta de uno de los partidos más importantes de nuestra república, ha cometido un grave error. Y creo que desde los medios de comunicación, desde aquellos que formamos opinión o aquellos que de alguna manera participan en el debate y el ciudadano también, hay que empezar a decirlo con nombre y apellido. Esto ya no es el sector o una forma de hablar. O hablarle a los propios, a los duros, no, en esto ya no. En esto ya no, me parece que anoche quedó muy claro que hay cosas que no deben ocurrir. Y hoy, por ejemplo, viendo un poco la cobertura a nivel periodístico, ya ha habido varios cambios. He visto una entrevista breve al pseudo amigo del acusado, donde obviamente dijo una frase durísima, horrible, repudiable, que debía haber practicado antes, ¿no? Bueno, en ese instante la periodista que estuvo a cargo de esa nota lo frenó, le dijo que estaba muy mal y casi da por terminada la nota. Entonces, hacia ahí hay que ir. Pero no solamente el periodismo, los actores sociales todos, en conjunto. Y para eso hay que calmarse. Yo creo que más allá de que si sí o no un feriado, creo que hay que ser justos. Me parece que el mensaje del presidente y por lo menos el arco gobernante podría haber buscado un poquito más de simbología. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué no hacer una convocatoria al diálogo? ¿Por qué no hacer una conferencia de prensa con todos los líderes de la oposición, sí, los referentes de la Corte Suprema? Me parece que había un poquito más para hacer. Esto no es una crítica, esto es solamente para aprender de un suceso horrible. La Argentina necesita más de consensos. Y no nos olvidemos una cosa, y con esto termino. Durante la pandemia, todos los diarios hicieron la misma portada. Hoy sí, era otro momento para hacer lo mismo. Entonces, todos tienen responsabilidades y creo que anoche se cruzó un límite. Y de acá más adelante, por lo menos de lo que consta a mi persona, yo voy a usar nombre y apellido cuando las cosas ya no estén al lugar, porque hay un nuevo estándar y hay que saber cuidar la democracia. Hablando de nombre y apellido, Inés Liendo fue candidata a diputada nacional. En Salta perdió la interna de Juntos por el Cambio con Zapata. No se solidariza, no repudia y tuitea: empezó el operativo para que CFK Argentina no vaya presa, retuiteando a Grabois. Así arrancó, digamos. Una persona que seguramente va a ser candidata en las próximas elecciones en Salta. Sí, por supuesto, y también Amalia Granata, por ejemplo, en Santa Fe, que ahora están viendo si la recusan o la expulsan del Parlamento provincial.
Sí, es lamentable. Yo creo que hay límites y esos límites, si no quedan claros desde anoche, no van a quedar claros nunca. Y por eso es importante remarcar que es repudiable que el tema del feriado, la verdad, no es un tema. Acá el tema es que anoche se violó muy gravemente uno de los consensos más importantes que tenía la democracia argentina, que la violencia en la política no tiene lugar jamás. Así es, por eso intentar equiparar el debate de un feriado sí, de feriado no, clases, trabajo, en una situación de casi magnicidio y de ruptura del acuerdo democrático en la Argentina tras 39 años de democracia, me parece un debate hasta preescolar, diría yo, en un día que no tengo tanta paciencia hacia el disenso en temas que me parecen sumamente sensibles. Otra cosa preocupante es comentarios en todas las redes sociales, en relación a esto, ¿no? Relacionados al autoatentado, a la autovictimización, al circo, bueno, todas cuestiones conspiranoicas que se vinieron profundizando con las redes sociales y sobre todo con la pandemia del coronavirus. Claro, bueno, obviamente hay que ser muy finitos en este tema, porque lo que no se debería hacer es clausurar opiniones porque tienen algún término o palabra o forma de pensamiento que no nos gusta, porque ahí del límite a traspasarnos también hay milímetros de un paso. Entonces, por lo menos, ¿qué es lo que creo yo? Cada uno tiene su opinión que quiera. Yo necesito que hoy la justicia actúe con celeridad, con transparencia y todo justificado hacia el público, porque aquí hay un interés público muy importante para explicar qué pasó con todos los detalles. Con la justicia, recién ahí los que hoy piensan que es conspirativo y demás, y que esto que lo otro, tendrán que decir perdón, tendrán que hacer mea culpa, y los espero a todos en Twitter para ver que eso ocurra. Pero no creo que es necesario hacer un debate sobre qué pasó y qué no pasó, para eso está la justicia, para eso está actuando, pero sí poner énfasis en el proceso, que sea rápido, que sea transparente y que sea público. Más allá de todo esto, varios déficits en la inteligencia comandada por Agustín Rossi y en la seguridad comandada por Aníbal Fernández, ¿no? Por supuesto, eso debe ser parte del análisis. Yo no creo que la custodia presidencial, siendo profesionales, dejen que alguien de ese calibre institucional en nuestra república, más allá del nombre, Michetti, Macri, Alberto, Cristina, quien sea. Por supuesto, el gobernador Sáenz. Sí, obvio. No creo que sea, desde el punto de vista de la seguridad, y de esto yo no soy experto, pero no me parece que sea razonable que esté expuesta tanta gente tanto tiempo, todo el tiempo, donde ya sabemos que hubo hechos de violencia hacia ella en particular y hacia políticos en general en los últimos meses. Entonces, eso también tiene que ser parte de la justicia, porque yo sí espero una condena o por lo menos algún tipo de proceso judicial contra quien esté encargado hoy de su seguridad. Pero vuelvo a repetir, esto para todas las personas que tienen responsabilidad institucional. Entonces, eso me parece que llevaría a que todas estas fake news y conspiraciones y bueno, como decían en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es versiones alternativas de la realidad, por una vez y por todas terminen, porque tampoco le hacen bien al diálogo. Es mejor hablar sobre sucesos probados que tener conspiraciones o teorías que lamentablemente son solamente opiniones, y en este caso en particular, mejor no opinar, mejor estar totalmente seguros de lo que decimos. Gracias, Ese, por tu tiempo en un día tan importante como el de hoy. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Luchi, que estés bien. Hasta luego.